Buenas, bienvenidos. Este es mi nuevo canal de YouTube llamado La Jugada Kick. Te invito a que me sigas, es completamente gratis y siguiéndome me ayudas un montón a seguir creciendo con este proyecto de La Jugada. Muchas gracias, ahora disfruta del video. Buenas, bienvenidos a un nuevo video de YouTube acá en La Jugada Kick. Vamos a hablar hoy del partido de Olimpia. Mal partido de Olimpia, mal debut de Olimpia en este clausura 2026. Te invito a que te suscribas, a que dejes un comentario, que dejes tu like y me sigas en todas las redes si te gusta mi contenido. Olimpia. Olimpia debutó hoy contra Libertad en el clásico blanco y negro. Me voy a sacar los audífonos porque no voy a usar ahora. Olimpia debutó en el clausura y lo hizo de una manera muy mala, sinceramente, después de lo que fue su apertura, de lo que fue el debut de la apertura también, venciendo a Guaraní y demás. Hoy empezó el clausura y lo empezó de muy mala manera, perdiendo el primer clásico del semestre, el clásico blanco y negro, contra un Libertad que aprovechó su situación porque fue una situación clara en el segundo tiempo. En el primer tiempo tuvo más chances, pero no las pudo capitalizar y Olimpia tampoco. Olimpia tuvo sus chances, hay que decirlas, pero le faltó jerarquía y le faltó puntería. Brian Romero, el apuntado para mí del día de hoy, que tuvo buenas chances claras para el gol de Olimpia. Mal partido de Fer Cardoso, entró muy mal Alex Franco, mal partido el Animalito Quintana, que ingresó y no influyó en nada. Adelmas Vitamina lo saca. Olveira muy inseguro, Olveira sigue con ese bajón futbolístico, anímico, no sé lo que le pasa a Olveira sinceramente. Eh, pero bueno, esperemos que sea cosas de ahora solamente y que no influya a futuro, porque a Olimpia le viene, o sea, tiene encima un semestre bastante complicado con lo que es el clausura. Ya fue campeón de la apertura, obviamente ya está clasificado a la Copa Libertadores 2027. Pero Olimpia siempre tiene que competir, sea el torneo que sea, y igual si ya fue campeón en el primer semestre, igual Olimpia tiene que volver a pelear el clausura, obviamente. También está la Copa Paraguay y por supuesto la tan ansiada Copa Sudamericana, en la que Olimpia ya está clasificado a los octavos de final y espera rival que podría ser Vasco da Gama o Independiente Medellín, que definen esta semana. Se definen los playoffs de la Sudamericana esta semana. A ver, hablar un poquitito del partido de Olimpia. Olimpia no empezó bien el partido. Tampoco fue dominado por Libertad en ningún tramo. Dominado completamente. Pero sí hubo un pequeño tramo en el primer tiempo en el que Libertad estuvo muy cerca del gol. En el error justamente de Olveira, que ya les había mencionado. Pero también Olimpia tuvo sus chances en el primer tiempo y en el segundo tiempo. En el segundo tiempo tuvo una pequeña ráfaga también, la que no supo aprovecharla. Y después los cambios influyeron muchísimo en el partido de Olimpia de hoy, pero negativamente. Eh, yo creo que hoy es toda vitamina. Son cosas que suelen ocurrir en estos primeros partidos del semestre, después de perder el ritmo, después de una pretemporada complicada. Pero Olimpia es Olimpia, lo mismo que dije de Cerro el viernes pasado después de su debut, tiene que sacar su jerarquía. Obviamente Olimpia hoy se enfrentó a un rival mucho más duro de lo que fue el rival de Cerro en los papeles, sin menospreciar a Trinidense obviamente, pero Libertad no es Trinidense. Libertad con un entrenador nuevo, con caras nuevas, que va a pelear el clausura después de una apertura muy malo, después de un clausura 2025 malo también, después de no haber clasificado a la Sudamericana y no haber clasificado a los octavos de final de la Libertadores. Fue último en su grupo. Libertad perdió sus 6 partidos en un grupo con Independiente del Valle, con Rosario Central y con Universidad Central de Venezuela. Pésimo primer semestre de Libertad, que tampoco peleó la apertura y quedó eliminado de la Libertadores y de la Sudamericana. Entonces Libertad buscará campeonar en esta clausura, me imagino yo, y va a estar la pelea entre Libertad, Cerro y Olimpia. Con el correr de las fechas nos vamos a dar cuenta si Libertad de verdad va a pelear con Cerro y con Olimpia, o solo va a ser un Olimpia Cerro, o ya veremos. Obviamente después de la primera fecha no podemos sacar muchas conclusiones, porque como ya dije el viernes, la primera fecha se puede perder y demás cosas, pero
siendo un equipo grande y siendo hoy Olimpia, viniendo de campeonar de la apertura y demás, creo que fue un debut muy malo en líneas generales. Hablando un poquitito de los tramos del partido de algunos jugadores, en la zona defensiva de Olimpia siempre fue la más floja. Eh, Olveira estuvo muy bien en la apertura, salvó muchísimas veces las papas, pero hoy creo que fue un partido bastante flojo de nuevo en los centrales de Juan Vera y de Mateo Gamarra. A Mateo que le ganan en el gol de Libertad, después vuelve. Es una jugada bastante rápida, obviamente, pero como le ganan a Mateo, fue muy fácil como le ganó Iván Ramírez a Mateo en la previa del gol de Libertad en el día de hoy. Después estuvieron muy inseguros como siempre. Raúl Cáceres no influyó mucho en ataque, en defensa poco y nada. Vamos a hablar también de lo que es el refuerzo de Tim Payne, que no sé, yo todavía, como ya dije en su momento, no sé a qué vino Tim Payne, pero veremos, ojalá me calle la boca y sea alguien importante. Poco que decir de Coyote, Juanfer, de lo mejorcito de nuevo, como siempre en Olimpia, junto a Delmas. Olimpia empezó hoy con un 4-3-3, con Olveira, Raúl, Vera, Mateo, Coyote. Juanfer bien de 5, bien en la mitad de la cancha, en un 4-3-3 como ya dije, con Delmas como medio centro por izquierda, con Cachorro como medio centro por derecha, y arriba con dos extremos, como Romeo Benítez y Fernando Cardoso, y en punta Brian Romero, que hoy dejó mucho que desear. Yo personalmente no banqué en su momento la contratación de Brian Romero, por edad más que nada y porque no venía de un buen semestre en Argentina. Pero bueno, espero que me calle la boca, como ya dije, que lo haga como Tim Payne y que no se convierta en un nuevo Benedetto por el que esperábamos mucho más y no nos dio nada, lamentablemente, Darío Benedetto. Ya vamos a ver el resumen del partido, las ocasiones que tuvo Brian Romero, pero creo que la más clara es esa contra que saca Olimpia, que del más le gana al Pachi, creo que es. Después mete la pelota al medio y Brian Romero, con toda su jerarquía y su calidad que tiene como delantero centro, como un goleador, define demasiado mal, teniendo todo el arco de frente, teniendo tiempo, teniendo espacio en una contra, con un compañero al lado suyo para que también le pudo haber dado el pase y demás cosas. Pero bueno, esas son cosas que un delantero de jerarquía, como ya dije el viernes, que no le puede pasar a alguien como Vegetti lo que había fallado contra Trinidense. Tampoco creo que Brian Romero pueda errar estas situaciones que al fin y al cabo te pueden costar puntos, como lo hicieron el viernes y hoy, y que a la larga esperemos que no sea nada complicado para Olimpia. Obviamente, como dije y repito, es la primera fecha, puede pasar, Olimpia puede salir campeón igual después de haber perdido la primera fecha, pero es muy distinta o es muy distinto el ánimo en la semana después de haber debutado con derrota que haber debutado con una victoria, obviamente. Recordemos que Olimpia tiene fecha entre semana. El miércoles juega contra Nacional de visitante, que también va a ser un partido muy complicado. Entonces, esa es la pequeña introducción sobre lo que fue el partido. Ya vamos a ver el resumen para sacar también nuestras propias conclusiones y ver en qué falló Olimpia y cuáles fueron las altas y las malas de Olimpia hoy. Creo que Pedrito Zarza ingresó muy bien. El extremo jugador que pertenece a Olimpia, que estuvo a préstamo en Trinidense, que Olimpia lo trajo de nuevo para esta clausura. No entendí el cambio del MAS, no entendí por qué lo saca del MAS, no entendí por qué lo mete a Sandoval, no lo mete a Derlis después de mucho ruido en la pretemporada de Derlis, que tuvo una muy buena pretemporada, que hizo algunos goles, y no sabemos si Derlis no está en condiciones otra vez, o qué es lo que está pasando con Derlis, que hoy no tuvo minutos, cuando creo que, no sé si era para ver el partido, pero tampoco no sé si era para Sandoval, porque la dupla central de Libertad estaba muy bien y tampoco influyó mucho Sandoval. Y Olimpia
o sea, el sentido común te dice que si Olimpia mete a Sandoval para los últimos 10, 15 minutos, es para meter pelotazos, 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 pero si los pelotazos son malos, o si directamente no llueven los pelotazos al área, ¿qué va a hacer Sandoval con su virtud física que tiene, que para eso lo meten faltando pocos minutos y perdiendo el partido? Olimpia entra completamente dormido después de la pausa de hidratación del segundo tiempo. Ahí viene el gol de Libertad. Y Libertad no tuvo ninguna chance clara en el segundo tiempo. Es directamente el gol y nada más. Creo que el gol es mérito propio de Libertad, del jugador de Libertad de Villalba, que recibe en el sector izquierdo de la defensa de Olimpia, mete una mae, Coyote pasa de largo y después define muy bien. Creo que no nada de responsabilidad de Olveira en el gol de Libertad, porque es mérito de Rodrigo Villalba la definición que tiene. Es el primer palo, es el palo del arquero, pero es una muy buena definición del delantero del Libertad. Libertad que también con sus armas pudo capitalizar ese gol. Después se defendió muy bien, tampoco sufrió mucho después del gol, con un Freire que jugó un muy buen partido, el central de Libertad, que hoy debutó en el conjunto liberteño. Freire, con Robert Rojas también buen partido de Robert Rojas. Alan Benítez, que sufrió un poquitito de Pedro Zarza, pero después se recuperó un poquitito. Y entonces esos son algunos puntos altos de Libertad. Iván Ramírez, que ingresó muy bien en el segundo tiempo, después de la lesión de Melgarejo, que Melgarejo siempre es peligroso, siempre le hace goles a Olimpia y es uno de los mejores jugadores del fútbol paraguayo y es el goleador de la Apertura Lorenzo. Así que siempre hay que tenerlo en cuenta, que también tuvo un partido normalito, no fue discreto, fue un partido normalito de 6 puntos de Lorenzo Melgarejo, que sale lesionado en el segundo tiempo y ahí entra Iván Ramírez, el exjugador de Guaraní, que debutó hoy con Libertad y también hizo un buen partido en lo que estuvo en cancha. No influyó mucho, pero peló todas las pelotas y fue el que le ganó en la peinada a Mateo Gamarra en el gol de Libertad. En Olimpia ingresaron, como ya dije, Seba Quintana. Seba Quintana, ingresó Franco Alfonso, muy mal partido de Franco Alfonso, que ya había ingresado en otros partidos de Olimpia en el primer semestre y pintaba para más, pintaba para más. A mí me gusta Franco Alfonso, pero hoy fue un muy mal partido de Fercar también, pero bueno, estoy hablando de los que ingresaron. Ingresó Sandoval, ahí son 3 cambios, ingresó Alex Franco, partido discretito de Alex, y también ingresó y Zarza, que ya lo había nombrado. Creo que Zarza fue el que mejor ingresó en el partido de hoy. A Coyote lo noté muy cansado en el final del partido. Olimpia ya confirmó al nuevo lateral izquierdo chileno, que no recuerdo su nombre. A ver. Lateral chileno de Olimpia, que es Matus, Patricio Matus. Esteban Patricio Matus se suma al Olimpia de Pablo Vitamina Sánchez. Defensor izquierdo de 24 años de edad, que llega procedente de Audax Italiano, el nuevo lateral izquierdo de Olimpia, que viene directamente para competir con Coyote Rodríguez en ese lateral izquierdo. Hoy no jugaron Tutu Vargas, no jugó Ventaverri, no ingresó Derlis, como ya dije, no ingresó Sebas Ferreira. Richard Ortiz tampoco tuvo participación. Creo que Richard no estaba al 100 porque Richard Ortiz es un fijo en el 11 de Vitamina y no empezó el partido y tampoco ingresó, entonces creo que no estaba al 100%. Tim Payne estuvo en el banco y bueno, ya veremos cómo Vitamina va llevándolo al neozelandés. Pero en líneas generales, mal partido de Olimpia, mucho que mejorar, mucho que mejorar. Hoy Richard Sánchez estuvo muy impreciso. Sabemos la calidad que tiene Richard Sánchez. Richard Sánchez en un día en un día en el que esté inspirado es muy importante para este equipo de Olimpia, que con sus armas intentó, pero no le bastó. Y las ocasiones que tuvo no las supo capitalizar bien y después terminó pagando muy caro esos errores en ataque. Ya vamos a ver el resumen, como dije.
Olimpia tiene un semestre bastante complicado. Olimpia jugaría con el ganador de Vasco da Gama o Independiente Medellín, que empataron en Colombia 2-2 el martes pasado. Este martes ya vamos a saber quién será el rival de Olimpia en octavos. Olimpia tiene un semestre complicado, porque Olimpia tiene que reivindicarse en el clausura, intentando ganarlo de nuevo. Después de ser campeón de la apertura, tiene que revalidar el título de la apertura. Tiene la Copa Paraguay, que no le está yendo muy bien últimamente a Olimpia en esa copa. Entonces hay que pelearla también, aunque sea una copa de menor importancia, como ya sabemos, obviamente, con el respeto y el mérito que se necesita de la Copa Paraguay. Pero obviamente la prioridad de Olimpia, creo, en este semestre es la Sudamericana, porque ya está clasificado en la Libertadores. Eso no va a cambiar del próximo año, no va a cambiar nada de eso, pero tampoco puede hacer un mal torneo clausura porque es Olimpia. Olimpia tiene que competir en todos los frentes como siempre, porque es Olimpia y es el equipo más grande del país. Entonces va a ser un semestre complicado para Olimpia, va a ser un semestre largo para Olimpia. Esperemos que sea un semestre largo, porque esperemos que Olimpia llegue lejos a la Sudamericana, esperemos que Olimpia salga campeón de la Sudamericana, es lo que todos deseamos, obviamente. Olimpia jugaría en los octavos de final de la Sudamericana en la semana del 11, 12 o 13 de agosto. Sería el partido de ida, que sería en Brasil o en Colombia. Y la vuelta una semana después en el Defensores, que sería el 18, el 19 o el 20 de agosto. El fixture de los octavos de la Sudamericana todavía no están bien confirmados. Olimpia tiene un camino complicado en la Sudamericana, tiene llaves bastante complicadas, porque después de octavos se podría enfrentar posiblemente a un River Plate, o a un Sao Paulo, a un Gremio, a un Bolívar en La Paz, que siempre es complicado, y en una posible semifinal podría enfrentarse a un Boca, y en una posible final del otro lado del cuadro a equipos muy fuertes como Botafogo, Lanús, Mineiro, Bragantino y demás equipos que obviamente siempre son bastante complicados para Olimpia. Pero hay que ir paso a paso, no hay que pensar en la final de la Sudamericana, porque todavía estamos en octavos y el clausura acaba de comenzar. Obviamente hay que darle un tiempito a Olimpia, como siempre se le da cuando empieza recién el semestre. Olimpia, obviamente, no podemos negar que tiene un calendario un poquitito complicado, empezando con Libertad, empezando con el segundo partido contra Nacional entre semana, pero Olimpia el año pasado estos partidos los ganaba. El año pasado, o sea, el torneo pasado, Olimpia debutó contra Guaraní en el clásico más añejo y sacó un resultado positivo al vencer a Guaraní. Después empatamos contra 2 de Mayo en Pedro Juan, después le ganamos a Nacional, le ganamos a Libertad, le ganamos a Cerro, le ganamos a todos los equipos que siempre se nos complicaban, y entonces Olimpia terminó siendo el campeón. Creo que este debut es un mal debut, obviamente, pero hay que ir paso a paso y con paciencia. Obviamente la paciencia que siempre se le tienen a los equipos en los comienzos de los torneos, pero que tampoco podemos estirarlo mucho, porque Olimpia en 3 semanas, ya va a estar compitiendo internacionalmente y va a ser un partido bastante complicado en Colombia o en Brasil. Y ya ya sabemos lo que nos pasó contra Vasco en la fase de grupos de la Sudamericana, que de local es un equipo fuerte y que no podemos tomarlo a la ligera. Olimpia pierde 3-0 contra Vasco en Brasil en la fase de grupos. Entonces, obviamente todos los partidos son distintos, pero los octavos de final ya van a estar bastante duros. O sea, va a estar bastante duro para el equipo de Vitamina, que es lo que todos queremos, es la Sudamericana este año. Entonces, ya podemos hablar del partido. Acá entonces está el partido de hoy, que fue frente a Libertad, el clásico blanco y negro, el debut de Olimpia en este clausura. Recordemos que ayer fue el aniversario de Olimpia, 124 años, y hoy debutó en el clausura. Olimpia vuelve a jugar el miércoles contra Nacional. Ya vamos a hacer el repaso de la fecha que viene en instantes. Olimpia jugó con Gastón Olveira, Raúl Cáceres, Juan Vera, Mateo Gamarra, Coyote Rodríguez, Juanfer Alfaro, Fernando Cardoso, que jugó de extremo. Está mal este
esta disposición. Cachorro Sánchez, Romeo Benítez, Edu Del Mas y Brian Romero, que jugó los 96 minutos. Ya vamos a hablar de ese tema. Ingresaron en Olimpia Franco Alfonso, Alex Franco, Sebastián Quintana, Hugo Sandoval y Pedrito Zarza. Vitamina Sánchez, el técnico, Pablo Sánchez. Libertad jugó con Morínigo, Benítez, Alan, Robert Rojas, Freire, que debutó y fue un muy buen debut de Freire, del argentino, que fue la figura del partido para Tigo Sports, Matías Espinosa, Villalba, Campuzano, Pachi Carrizo, Fernández, Mansur y Lorenzo Melgarejo. Ingresaron Gustavo Aguilar, Alexis Fretes, Cristian Martínez, Iván Ramírez y Lucas Sanabria en el equipo de Libertad. Como ya dije, entonces, haciendo un repaso breve del equipo titular, Olveira fue el capitán hoy, tuvo un partido, no fue un buen partido de Olveira, pero tampoco fue un mal partido de Olveira. En el gol, como ya dije, no tiene responsabilidad, creo yo, pero sí lo noto bastante inseguro a Olveira. Raúl Cáceres, como ya dije, se olvidó de atacar hoy en todo el partido, no fue muy punzante como lo suele ser, es un arma en ataque por derecha Raúl Cáceres y hoy no tuvo muchas situaciones. Juan Vera y Mateo Gamarra los centrales, que bastante flojitos hoy. Yo creo que la dupla central de Olimpia tiene que ser Gustavo Tutu Vargas y Brian Ventaverri, que tampoco no es muy seguro Ventaverri con la pelota en los pies, pero personalmente a mí es un jugador que me gusta mucho, Ventaverri, el uruguayo. Y por izquierda, Coyote Rodríguez. Juanfer Alfaro, uno de los mejores de Olimpia, siempre, el número 5, el argentino, que es el motor de Olimpia. Richard Sánchez, como ya dije, muy impreciso en algunas pelotas, y si Richard Sánchez no está bien, es un jugador por el que pasa mucho el juego de Olimpia, y si Richard Sánchez no está bien, el funcionamiento de Olimpia es bastante complicado. Romeo Benítez, que creo que tuvo un buen partido en líneas generales, pero tampoco destacó demasiado. Romeo Benítez es un jugador de tramos en el partido. Tiene un buen tramo, tiene un tramo malo, tiene un tramo medio, va subiendo, va bajando, es bastante irregular en todo el partido, pero en sus tramos buenos suele ser muy diferente, muy diferencial en el ataque de Olimpia. Romeo Benítez sale a los 66 minutos. Fernando Cardoso, que hoy tuvo un mal partido. El tema de Fernando Cardoso es un tema bastante complicado para la hinchada franjeada en sí, porque hay días importantes en los que Ferkar juega bastante bien, sinceramente. No es un jugador que me guste mucho en lo personal, pero hay partidos importantes en el que Ferkar juega muy bien, suele jugar muy bien los clásicos, jugó muy bien algunos partidos de la Sudamericana, pero en partidos de menor importancia, por así decirlo, nunca resalta, y hoy Fer Cardoso tuvo un muy mal partido, sinceramente. No resaltó mucho, no influyó en ataque y en defensa tampoco. Del Mas, de lo mejorcito de Olimpia junto con Juanfer. Del Mas es el futuro de esta Olimpia, Eduardo Del Mas, 19 añitos, que tiene un futuro brillante. Ojalá en el Club Olimpia, en la selección, y ojalá que dé el salto a Europa, porque es un jugador diferente y un jugador muy importante en este esquema de Vitamina Sánchez, jugando de medio centro. Cuando Edu Del Mas juega de extremo, no puede mostrar toda su calidad que tiene. Entonces, hoy buen partido de Edu Del Mas, que jugó de medio centro. Salió también a los 66 minutos el canterano de Olimpia. Y Brian Romero, que a mí personalmente, como ya dije y repito, no me gustó su contratación en su momento. Pero bueno, es el 9 titular de Olimpia. Se nota que es el 9 titular para Vitamina. Y bueno, hoy creo que por la situación en la que estaba Olimpia, entra Sandoval, pero no sé quién sería el primer cambio de Brian Romero, porque Brian Romero no está para jugar los 90 minutos. Hoy nos demostró eso. Y también las chances claras que tuvo no las supo aprovechar. Entonces, ojito ahí, ojito con Vitamina y cómo lo va llevando a Brian Romero, que tuvo un muy mal debut con Olimpia, sinceramente. Y ya veremos lo que pasa con él, con el correr de los partidos. Ingresó Franco Alfonso, que ya, como ya dije, es un jugador que me gusta mucho en lo personal y sabemos que puede darnos muchísimo más, pero hoy fue un muy mal partido de Franco Alfonso. Mal partido, malo con pelota, no encaró, no tiró un buen centro. Y
hay que verlo porque en la apertura también él era uno de los primeros cambios, después se lesiona y después ya no vuelve a tener, ya no vuelve a ser regular y tampoco tiene muchos partidos con Olimpia. Alex Franco, que ingresó mal, no influyó en nada en el juego de Olimpia. Alex Franco, que entra en lugar de Richard Sánchez y no fue nada determinante. Seba Quintana, que también creo que con Animalito Quintana me pasa algo porque tuvo una muy buena temporada, un muy buen apertura con Sportivo Luqueño, pero se nota que le pesa un poquitito la remera de Olimpia, sinceramente la camiseta de Olimpia, pero es un jugador de segunda generación del club y esperemos que levante su nivel y pueda demostrarnos al menos la mitad de lo que fue en Sportivo Luqueño, y hoy creo que lo probó Vitamina Sánchez y no terminó demostrando todo lo que le puede dar a Olimpia. Tuvo su oportunidad y hoy muy poco de Sebastián Quintana. Hay que tenerle un poquito de paciencia al chico, pero creo que era su momento de demostrar hoy, porque jugó mucho tiempo y no tuvo un buen partido Quintana. Hugo Sandoval, como ya dije, entró a los 79 después del gol de Libertad, no influyó mucho. Y Pedro Zarza es el que mejor ingresó de los 5 cambios de Olimpia. Pedro Zarza fue el que mejor ingresó, tuvo muy buenos primeros minutos, un chico encarador, un chico que se anima, que le dio dolores de cabeza a Alan Benítez cuando ingresó recién, y tuvo sus chances también, pero después fue bajando la intensidad y fue perdiendo relevancia en el partido. Y esos fueron los cambios de Olimpia. Y como ya dije, creo que se apura un poquitito en sacarlo a Delmas, que sale a los 66. Faltando 25 minutos, lo saca Edu Delmas. Seguramente es una cuestión de cansancio y demás cosas. Pero Edu Delmas, en un 100% físicamente, y si te puede aguantar los 90 minutos, es un jugador, no te digo que intocable, pero sí es un jugador para esperarlo un poquitito más, porque hoy estaba haciendo lo mejorcito de Olimpia. Y después lo sacan a Delmas y Olimpia se queda sin mucho peso, con pelota dominada y sin peso en ataque, sinceramente. Edu Delmas. Olimpia 0, Libertad 1. Banca en la remera de Libertad, la remera roja de Libertad. A mí me gusta, pero creo que no tiene nada que ver el rojo con Libertad, sinceramente. Majestad de fútbol, pero frente. Hay que decir algo, Qué difícil es volver a la realidad. Es muy difícil volver a la realidad de este fútbol paraguayo, de la sudamericana, del fútbol argentino. Ayer jugó River, hoy jugó Boca. Después de un muy buen mundial que tuvimos en el ámbito futbolístico. Sinceramente es muy difícil volver a la realidad, pero bueno, es lo que tenemos y es nuestra realidad. Nos gusta o no, seamos hinchas del club que sea, difícil. Es muy difícil, sinceramente. Se nota que estamos a años luz de los jugadores de élite y no sé cómo podemos solucionar ese tema, pero sí, está costando, pero hay que volver de a poco. El fútbol paraguayo va sacando por izquierda Matías, la levantó Espinosa, la quiere Marcelo Fernández, el golpe de cabeza de Alfaro, marcaba Campuzano, viene al antiguo. A Olimpia se le anuló un gol, ahora que recuerdo. Sí, por Robert Rojas, se va Brian Romero para el gol, se metió solito y está el primero, vino el centro, está el primero. ¡Gol de Olimpia! Anulado. El gol de Romeo. Muy bien Delmas. A ver si está adelantado. Ay, sí, adelantado Brian, Pero muy bien Delmas. Aprovechando el error de la defensa de Libertad. Se anticipa. Brian Romero mete el pase al medio y Romeo que define. El árbitro dice que hay offside. Offside.
que esto continúa 0-0. Me había olvidado completamente del gol anulado a Olimpia. Ahí podemos ver la imagen del VAR. Olimpia se ponía en ventaja muy temprano del partido, pero había posición adelantada de Brian Romero. Porque Olimpia salió a festejar y era natural, pero a mí me estaba dejando dudas. Rodrigo Villalba ahora para Libertad. Rodrigo que la cruza, Melgarejo que recibe, dejó pasar, remate. Marcelo Fernández, un tiro colocado. La pedía de vuelta Lorenzo Melgarejo. Marcelo Fernández, que fue un jugador bastante importante para la selección paraguaya sub-23 en los Juegos Olímpicos y que no pudo demostrar todavía mucho en Libertad, sinceramente. Se esperaba mucho más de Marcelo Fernández en Libertad y para el futuro de la selección, pero todavía le está costando un poquitito. Importante para Libertad. Va Rodrigo Villalba. Escapó Rodrigo, se metió, le pegó cruzado. No llegó Lorenzo Melgarejo. Con muy poco, Olimpia sufre en defensa. Hay una advertencia mientras vemos la reiteración. Dentro del área, Freire va Robert Rojas, va al centro, golpe de cabeza. Sobre el travesaño. ¿Cómo le ganan a Juan Vera en este centro? Libertad, el cabezazo de Matías. El León Guaraní, técnico Libertad. Pasó muy cerca del travesaño. Espinosa, que siempre gana por arriba, no tiene muchas, no es muy alto, pero siempre gana por arriba, tiene muchísimos goles de cabeza y acá le gana a nuestro central, a Juan Vera. Que termina conectando un salto. Por suerte, cabeceó mal. Espinosa, que tiene varios goles de cabeza porque tiene buen salto. Y acá termina ganando la posición. Algo sé de fútbol, ¿eh? Va Benítez, que con espacios Ataca Libertad. Sube Alan Benítez tocando la pelota para Rodrigo Villalba. Ganó Rodrigo Villalba, vino para Marcelo Fernández, le pegó bajo Olveira. Tapó el remate de Marcelo Fernández, inquietando a la defensa de Olimpia. Una tajada Olveira. No me digan que, Olveira tuvo atajadas, porque esta es una tajada normalita Olveira, ¿eh? No solo Olveira, de cualquier arquero. Sí, se le va el cuerpo. Y no es nada contra Olveira, ¿eh? A mí me encanta Olveira. Para mí, como dije en su momento, tenía que haber sido el arquero titular de Paraguay en el Mundial. Pero sí, hay que decir que está un poquitito inseguro y está bastante dubitativo en algunas pelotas. Pero no, eso no le quita que sea un gran arquero. Uno de los mejores jugadores de Olimpia y personalmente me gusta mucho Olveira. Ay. A esto me refiero. Muy mal Olveira ahí, ¿eh? Muy mal. Una pelota bastante sencilla. Sale mal y no hay penal ahí. Pero a eso me estaba refiriendo con lo de Olveira. Y acá, por ejemplo, antes de que ya sea la jugada, ya me doy cuenta. Este es Mateo, este es Coyote. Y Mateo lo deja completamente al jugador de Libertad. Se queda quieto. Parado. Perdón. Cuando se le mueve el jugador de Libertad, Mateo no lo sigue, se queda parado. Y ahí viene la pelota, obviamente, la pelota larga. Y muy bien Vera en esta. Muy mal Villalba, el jugador de Libertad, más que nada. Pero vamos a darle mérito a Juan Vera. No influyó mucho en la jugada lo que marqué de Mateo, pero son detalles que te das cuenta de que decís que son errores conceptuales de un central, por ejemplo, pienso yo. Esta es la jugada que les dije de Brian, ¿eh? Acá le gana Del Mas al Pachi. Se mete solito Romeo por izquierda. Del Mas para Brian Romero. Bajó, tiró. Ay, Brian. Este gol Adrián Alcaraz lo hacía, me imagino. Pero no sé qué le pasó en esta a Brian, ¿eh? Acaba de perderse Olimpia. Brian Romero recibe. Muy mal, Brian, muy mal. De vuelta asistiendo. Se salvó Libertad.
Tenía tiempo y espacio, eso es lo que le había dicho. Y acá tenía un jugador libre. Tenía todo el arco a su disposición. Se apuró muchísimo, creo yo. Pero bueno, aparte de que definió muy mal. Se salvó Libertad, gran contra encabezada por Edu del Mas. Y la corrida del chico del Mas que termina dejando por el camino a dos futbolistas. Gumarelo. Estas son jugadas. No es tan clara como la de Vegetti el viernes, pero son jugadas que no puedes perdonar. Siendo el 9 de Olimpia, viniste a ser titular, viniste a ser goleador. Tu primera chance y haces esto es un papelón, sinceramente, para Brian. Pero bueno, ojalá me calle la boca, ya lo dije. Después le termina Marcada. Primer tiempo, un 35 minutos. Romeo enganchó, la metió al área. El golpe de cabeza. Otra de Brian. Que se pierde afuera. No le pudo dar bien. Gran centro de Romeo Benítez. Entre dos, Brian con su olfato volador se le mete enfrente a Fercar, que venía con muchísimo mejor posicionamiento para llegar a esa pelota. Y mal. No alcanza básicamente Brian Romero. Son jugadas que te pueden cambiar un partido. Logró girar, Edu del Mas, Cardoso le queda para la zurda, si se anima, prefiere abrir para Romeo, va Romeo, está dentro del área, amagó, enganchó, ganó, vino el centro bajo, Romero bloqueado cuando la gente de Olimpia pide falta. Buena jugada Romeo otra vez. Y viene el contragolpe de Rodrigo Villalba, juega para Lorenzo Melgar. Ahí la jugada de Brian Romero otra vez, se va por la mano a Campuzano, pero obviamente eso no es penal. Fernández. Segundo tiempo. Que toca por izquierda, pase profundo al área, peligroso, se mete Melgarejo y le va a pegar, le pegó. Con muy poco le hacen daño a Olimpia. Mala definición de Lorenzo, por suerte para Olimpia, que en esa jugada se lesiona Lorenzo Melgarejo. Bernardo Romeo Benítez mete el centro arriba al corazón del área, segundo palo, golpe de cabeza y Alfaro. Esta es una chance muy clara, muy clara de Olimpia, que no logra resolver bien Juanfer. No estaba al tanto que estaba muy solo Alfaro. Empuja, Vera, se mete Zarza en medio de dos, escapó Zarza, sigue Zarza, le pegó bajo. Muy bien Pedrito Zarza, quien trinidense volaba. Individual de Zarza, el remate bajo, peligroso, atento. Me imagino que va a ser un revulsivo para Vitamina Sánchez en este semestre. No creo que sea titular, pero me gustó el ingreso de Zarza. Después se fue apagando, como dije, pero ingresó muy bien. Y fue un dolor de cabeza para Alan en ese lado de la cancha. Y tuvo estos destellos. Porque se anima, porque va Zarza cuando tiene la pelota, es muy picante y muy hábil. Terminó dejando a dos por el camino, decididamente saca ese remate que casi complica a Morillo. 64 minutos. 73, acá viene el gol de Libertad. Se levanta, arriba para Iván Ramírez, la peinó, se mete Rodrigo Villalba, le puede pegar. Rodrigo Villalba enganchó, tiene el gol, tiró. Gol de Libertad. Veamos los errores de la defensa de Olimpia. Carrizo que levanta. Ahí Coyote está muy lejos de la marca. Este es Coyote. Sale de su posición un poquitito para ir a cabecear. Y después duda. Y va a Gamarra arriba. Ramírez le gana a Gamarra. Y la pelota le cae en el pie a Villalba. Pero obviamente esto es mérito del jugador de Libertad. Que gana la peinada. Y acá ya entra solo, pero es todo mérito del jugador de Libertad. Buen enganche. Lindo gol de Libertad, lindo gol de Villalba. Ahí vamos a ver de nuevo. Bueno, acá no se ve, creo. Sí se ve. Como Coyote va, duda, frena y le gana muy bien a Mateo que salió mal. Ah, cómo le queda la pelota en el pie, le queda.
Libertad golpea. 29 minutos. Segundo tiempo del partido. Rodrigo Villalba y una gran... Muy buena definición en el primer palo. Libertad le está ganando al campeón. Y dale un marelo, sonaba de fondo. Son unos muertos. Rodrigo Villalba deja Libertad 1, Olimpia 0. Qué buena definición de Rodrigo Villalba. Porque en ningún momento, Festeja el León Guaraní. ante una situación importante que iba a tener frente a la portería, acá está la reiteración, el centro que termina ganando. Ahí Ramírez, el Kaiser, le anticipa a Mateo la pelota que termina quedando a Rodrigo Villalba. El enganche sacando de circulación al Coyote y el remate de zurda para superar. Lindo gol de Libertad, Buscaba el otro palo y le terminó metiendo al primero. Pilsen orgullosamente paraguaya. 85 minutos. Gana Libertad, pelota al área, va Franco. Rebotó el balón, que bien. Esta ahora nos va clarita, Franco llegó Olimpia con una pelota larga. Franco Muy bien Sandoval en esta. bloqueó muy bien el bote. El tanque del este. Va Libertad de contra, Iván Ramírez que espera. Sigue Aguilar prepara la zurda, Aguilar le pegó. Potente pero fuera. Sale Nada, Olimpia. por derecha con Iván Ramírez que corre. Aguilar espera, sigue Ramírez, conserva el balón. Va Ramírez, el árbitro marca falta. Es el final, señores. Lo ganó Libertad. Es el final, señores. Lo ganó Libertad. Libertad 1, Olimpia 0. El debut de ambos en el clausura. Ahí está el resumen. Olimpia no tuvo chances muy claras. Y en líneas generales, mal partido Olimpia, mal planteamiento de Vitamina Sánchez, creo yo.